Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermanos. Reciban por favor un cordial saludo de mi parte. Continuamos con nuestro devocional, por lo que me gustaría que me acompañasen con sus Biblias al libro de Éxodo, capítulos 19 y 20. Aunque al respecto de este último únicamente estaremos leyendo los versículos 1 al 21. Y bueno, para no perder la tradición, una vez que lo encuentre, comente amén. Amén. Le invito a leerlo todo en este mismo momento, ya sea con su familia, ya sea solo con nuestro Dios presente. Por favor, siéntase en la libertad de poder pausar este video justamente ahora. Oremos. Señor Dios mío, en este momento ponemos delante de ti todas las cosas, te damos a ti gracias por todas las cosas, bendito Dios, porque tú has hasta este momento has sido fiel, Padre Santo. Gracias por tu bendición, por quién eres tú, Padre Santo, y porque tú sigues mostrándote, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo fiel, porque tú sigues dándonos todo, Señor, sigues proveyéndonos, sigues dándonos salud, Padre Santo. Y en este momento, Señor, pues disponemos nuestros corazones, Señor Jesús, para que tú seas quien nos ministre, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, que nuestros oídos, Señor, estén abiertos, Señor, a tu palabra, Señor, que estén abiertos nuestros ojos, Señor, a ver, Padre, la verdad que tú nos quieres mostrar, y que tú, Jesucristo, Señor, nos ayudes a crecer en estatura. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición, gracias por tu presencia, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, dedicamos este tiempo a ti, porque solamente tú mereces la gloria, el honor y el poder, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No hace mucho mi familia y yo comenzamos un devocional juntos. Una vez a la semana nos reunimos en el comedor y meditamos en torno a un pasaje de la Escritura. Hasta ahora hemos meditado acerca de Simón Pedro como un prototipo del creyente, que aunque si bien Jesús mismo es nuestra máxima en la materia, la Biblia entera está repleta, de acuerdo con Paul Young, de estos pequeños Cristos. El pasaje de Éxodo que meditaremos no es la excepción. Para este momento han pasado ya 3 meses desde que el Señor sacó a Israel de su esclavitud en Egipto. Y han pasado ya 3 meses en que el Señor se muestra a Israel hasta la tierra prometida. Las plagas, la columna de nube y de fuego, el paso por el Mar Rojo, las aguas de Mara y de Elim, el maná y las codornices, el agua de la roca y la derrota de los amalequitas serían tan solo el principio. Cuando Jehová llamó por primera vez a Moisés en Éxodo 3, acompáñeme por favor con su Biblia. Yo estaré ocupando la nueva versión internacional. Le prometió una señal. En el versículo 12 encontramos: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado a Egipto de mi pueblo, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. En otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera, aparece el rendir culto como servir. Y esta montaña, bueno, no nos referimos a otra más que el monte Oreb, el monte de Sinaí. El monte Sinaí. El segundo libro del Pentateuco, si bien obtiene su título de este gran acontecimiento que hasta el día de hoy forma la conciencia judaica, y me atrevería a decir de Israel inclusive, no termina aquí. La versión Dios habla hoy confirma esto mediante un subtítulo sumamente contundente al principio del capítulo 19 de Éxodo: la alianza del Sinaí. Parte medular tal vez de todo el Éxodo e inclusive de todo el Pentateuco, la fundación de ese viejo pacto, como a nosotros los cristianos nos gusta llamarlo. Es el pasaje en el que nos encontramos. Si me acompaña a leer Éxodo 19:1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Hasta ahí, por favor.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya lo mencionamos. Vienen los israelitas de una peregrinación para llegar a la tierra prometida a partir del éxodo en el que el Señor los ha traído. Y es el momento en el que cumplen justamente 3 meses, y llegan al desierto del Sinaí, donde está el monte en el que se le apareció el Señor a Moisés en una zarza ardiente e hizo esta promesa, que el pueblo adoraría, serviría enteramente en ese monte. Y es justamente ahí donde acampan. Pero ¿de dónde vienen? También resulta interesante. Si ustedes han seguido los otros devocionales, bueno, saben que vienen de Refidín, que es el lugar donde fue el agua de la roca, el pasaje del agua de la roca y la derrota de los amalequitas que Dios les daría al pueblo de Israel. Este pasaje, solamente es como un dato curioso, el del agua de la roca, es uno de los más importantes para representar a Jesucristo dentro del Antiguo Testamento. Y están en un desierto. Y están en ruta a la tierra prometida. Tal vez Moisés, de acuerdo con algún comentarista, tal vez Moisés ya consideraba que había acabado su misión hasta este momento. Después de todo, había cumplido, y la señal de que Dios estaba con él y que Dios estaba haciendo todo esto había llegado al fin, y Moisés tenía que encontrarse con él encima del monte. Leemos ahora sí la continuación del 3 hasta el 6. Y desde allí lo llamó el Señor y dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. En la antigüedad, cualquier tipo de pacto, cualquier tipo de anuncio de alguna persona importante, o no solamente de una persona importante, sino de alguna persona de la realeza, comenzaba con recordar las obras que se habían hecho. En este caso, la literatura del Éxodo, recordemos, escrita por hombres pero inspirada por Dios, toma de nuevo esa figura para tratar de hacer entender la importancia en este tiempo de lo que Dios está declarando. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Las águilas construyen sus nidos en escarpadas montañas o en lugares muy altos de piedra, inaccesibles para nosotros los seres humanos o para cualquier animal, por eso lo hacen. Pero cuando tienen polluelos y tienen un nido, una vez que llega el momento adecuado, avientan o animan a esos polluelos a que vuelen, lanzándolos desde el nido. Y cuando los lanzan y el polluelo no logra abrir sus alas, el águila inmediatamente corre a atraparlos en sus alas fuertes. Pensemos tan solo, detengámonos tan solo en este momento, en este punto, acerca de la misericordia de nuestro Dios. El tema principal del libro de Éxodo, de acuerdo con también un comentarista ya cristiano, no judío, es la redención. Si ahora ustedes, versículo 5, me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Dios para este momento no ha establecido el pacto. Recordemos el subtítulo que tiene esta parte, de acuerdo con la versión Dios habla hoy, la alianza del Sinaí. La alianza no ha sido establecida, pero Dios dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Dios está haciendo, por difícil que parezca, tal vez en alguna versión así, una invitación, está enviando una invitación a través de Moisés al pueblo a cumplir un pacto para que sean la propiedad exclusiva. Esta palabra en hebreo se refiere a un tesoro en específico, a una habitación de tesoros, a un tesoro precioso. Dios mismo es dueño y es propietario de toda la tierra, pero Israel iba a ser su propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Más adelante volveremos a esto. Comunícales todo esto a los israelitas. Es el nombre que se está ocupando. Hasta ahorita los israelitas, los hijos de Israel, no judíos, no aparece esta denominación todavía para el pueblo de Israel. Y se habla del Señor o de Jehová. Así que Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Recordemos que está haciendo Dios una invitación a ellos. El Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz, o por lo menos en la Nueva Versión Internacional: cumpliremos. Cumpliremos en todo lo que el Señor
nos ha ordenado. Qué cosa tan bonita si leyésemos la Biblia a partir del Éxodo, pensar que cumplirían. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta al pueblo y el Señor le dijo, y el Señor le contestó, pero antes de contestarle quisiera que se den cuenta también de esta parte. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es todos los ovnis que pueda haber. Dios sabía en ese momento la respuesta del pueblo, pero había escogido a Israel, así como a Moisés, para que fuera el intermediario entre ellos dos, para que el ser humano participase de su obra. Dios mismo pudo saber que ya habían aceptado y Dios mismo pudo haber comunicado a Moisés en ese momento, pero Dios mismo se rebaja nuestra condición aún desde el Antiguo Testamento para alcanzarnos. Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así siempre tenga confianza en ti. Dios mismo va a validar, va a rectificar a Moisés delante del pueblo como el líder. Y tal vez por eso Moisés es una de las figuras más importantes dentro de lo que es el judaísmo, de las más respetadas. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él. Pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedarán con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de tener relaciones sexuales. Dios prepara, este es el momento de preparación para un encuentro. El encuentro del pueblo escogido de Dios con su Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Ve y consagra a este pueblo hoy y mañana. Bueno, ¿a qué se refiere con consagrar? Porque luego dice, diles que laven sus ropas. Diles que no se acercan al monte y diles que no tengan relaciones sexuales. Bueno, hablamos no solamente de estas acciones para consagrarse, para purificarse, para santificarse, para estar lo más próximo a la presencia de Dios que Él nos permita, que Él les permita al pueblo, sino para que también corrijan y en esos 3 días calibren su vida a la presencia de Dios. Todavía no hay una ley moral, eso lo vamos a ver en el versículo 20, como tal vez ya lo pudieron leer con su familia. Pero hay ciertas cosas que el hombre tiene que disponer en su corazón y que los israelitas tienen que calibrar para acercarse a su Dios. Laven sus ropas. Las ropas venían llenas de polvo, de tierra, de comida, de todo. Pero para ese momento en el cual encontrarían a su Dios tenían que estar impecables. Y no podían acercarse al monte Sión. A pesar de que habían llegado ahí, acamparían cerca del monte Sión, pero no podían estar en el monte Sión, porque el monte Sión era el lugar donde Dios mismo iba a descender. Isaías nos habla del monte, del templo alegórico, donde Dios está y llena sus vestiduras el templo, y el templo temblaba. Imagínense si un templo tiembla, ¿cómo va a ser un monte? Cuidado si se acercan, porque Dios es santo. Y santifíquense. Y bueno, Moisés baja, los santifica y también les dice que no tengan relaciones sexuales. No porque, y quisiera decir esto, no porque el sexo sea malo. Tener relaciones sexuales no es malo. Dios es un mismo mandamiento de parte de Dios. Pero era el momento en el que la relación tenía que cultivarse no con la pareja, sino con nuestro Dios y prepararse. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. La presencia de Dios había llegado. Un toque muy fuerte de trompeta se puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. En la antigüedad el toque de trompeta representaba un peligro, la llegada de la realeza o alguna batalla. Tal vez sean los 3 sentidos en este sentido, en este momento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que se fuera al encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno de su voz. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo:
Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pero tú mismo, pues tú mismo nos lo has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir donde estoy, pues de lo contrario arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. La palabra arremeter refiere no a que, bueno, Dios se los iba a echar porque no obedecieron, sino ellos no iban a poder resistir en esa santidad. Ellos no iban a poder resistir en esa santidad. La meta de la liberación de Israel no era una montaña distante a 3 meses de Egipto y un misterioso lugar, un misterioso fuego, una misteriosa nube, sino era el encuentro para el pueblo, que el pueblo tuviese una relación personal con Dios mismo. A veces nos preguntamos cuando leemos el Antiguo Testamento como cristianos, bueno, ¿y qué sentido tiene o qué utilidad tiene para mi vida como cristiano? La tiene toda. La tiene toda porque Jesucristo está presente desde el principio. Después de esto, en los 10 mandamientos, ya en el versículo 20, no quisiera detenerme mucho porque si bien hay bastante información que deglutir. Los 10 mandamientos, wow, hay demasiada. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y bueno, ustedes ya los leyeron y haré una lectura más rápida más adelante, pero quisiera llegar a este punto en el versículo 18. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerles a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Quisiera leer esta última parte de nuevo. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Dios no solamente había llamado a Moisés, el israelita, a ser el pueblo de Dios, a consagrarse en la alianza del Sinaí, a aceptar la alianza del Sinaí. Ya leímos que todo el pueblo al unísono dijo: cumpliremos. Pero este versículo es bastante revelador, no sé si para bien o para mal. Entonces Moisés se acercó a Dios, se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas mantuvieron su distancia. Le dijeron: sí, platícanos, dinos todo lo que Dios quiera decirnos, pero tú sé el mediador. Nosotros estamos a la distancia. No porque hubiese personas pecadoras, no porque todo el pueblo sea malo. Hay héroes como Josué. Pues vamos ahora al sentido que tiene este pasaje, que quisiera tomar en este pasaje para este pequeño devocional, pequeño. Como creyentes. Tenemos un nuevo pacto y ese nuevo pacto es mucho más beneficioso que cualquier otro. Ese pacto es el de la gracia mediante el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Dios. Este pacto, el pacto de ley, que la ley no era para condenarlos, sino únicamente para mostrarles la naturaleza de su relación, de su comunión con Dios, pasó de ser de ley, de ser temor, como lo dice aquí Moisés. En el versículo 20, Dios ha tenido que ponerles a prueba para que sientan temor de él y no pequen. El pacto en el que ahora participamos es mayor porque es de amor. Los israelitas, los cristianos, pongámoslo así, 19:1, llegaron al desierto del Sinaí los tres meses de haber salido de Egipto. Quedamos hace mucho tiempo, cuando me tocó la última vez compartir, que Egipto representaba esclavitud. No porque Éxodo sea un pasaje alegórico o metafórico, sino porque podemos hacer un puente hacia nuestra vida cristiana. Egipto era una esclavitud en la que vivíamos. ¿Cuál era nuestra esclavitud antes de venir a Jesús? Los israelitas, los cristianos, llegaron al desierto. Tal vez tú, hermano, tal vez tú, persona que me escuchas por primera vez, nunca había dicho esto. Estás en un desierto en tu vida y tal vez no llevas ni 3 meses ahí, sino años.
Y tú, cristiano, vienes de la esclavitud, vienes con un Dios que te ha prometido, con un Dios que te ha mostrado, con una roca que te da agua todos los días, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en el desierto, estamos en medio del desierto. Después de partir de Redifín, se internaron en el desierto del Sinaí, y allí en el desierto acamparon en el desierto de una promesa que Dios le había hecho a Moisés, frente al monte al cual Moisés subió para encontrarse con Dios, porque él era el mediador. No tengamos el error de pensar, no debemos pensar que los israelitas no conocían el perdón de pecados, no conocían la gracia, no conocían una relación. No tengamos ese error de pensar que no conocían un mediador. Pero Moisés había sido el escogido para entregarle el mensaje, había sido el escogido para mediar al pueblo por ese momento por parte de Dios, para mostrarse después a todo el pueblo. Dios ha escogido a Jesucristo para mostrarse con todos nosotros. Anúnciale al pueblo de Jacob, anúnciale al pueblo de Israel, anúnciale a los cristianos: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de lo que hice con su esclavitud, con tu esclavitud, y de que los he traído hacia mí como alas de águila, que estábamos cayendo sin poder alzar las alas, alzar el vuelo, y el Señor nos rescató, no una, las veces que hayan sido para usted, hermano. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, esto es para el viejo pacto del que hablábamos para los israelitas, pero nosotros tenemos un nuevo pacto. Será mi propiedad exclusiva de entre todas las naciones, pero no solamente para que las guarde, o no solamente para que sean exclusivos, y no quiero bendecir a nadie más. Continúa el versículo: toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, quienes han de interceder por el resto de la humanidad. Esa era la misión de Israel. Y no sé si les suene conocido, pero esa también es nuestra misión el día de hoy: llamar e interceder por las otras naciones, apartarnos y ser santos gracias a la gracia de Jesucristo, hacer una nación santa. Continuamos. Y cuando comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor les había ordenado comunicarles. Era una invitación, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Cuándo fue la vez que dijiste, hermano, que cumplirás con todo lo que Dios te ha ordenado? Y no me refiero a que, bueno, el Señor me dice que haga esto, lo hago. No. ¿Cuándo fue tu decisión de fe? Y eso no es para ponerte en una posición incómoda. Solamente quiero que entiendas que antes de que el Señor diese la ley, el Señor se dio a sí mismo. El Señor se dio a sí mismo para que tú fueses santo, purificado, y fueses parte de un pueblo, de una alianza con Él. Y así como los israelitas tuvieron la oportunidad de conocerlo en esa nube de truenos, en ese monte que retiembla, nosotros también tenemos esa misma invitación. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora sí, los 10 mandamientos. 22. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te dé el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo.
No codicies la caja de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esa fue la ley dada a Israel. Pero ya estamos en la gracia, ya no tenemos que seguir la ley, es cierto, pero esta, como para los israelitas, no era su salvación. La ley no había sacado a los israelitas de Egipto. Dios lo había hecho y esta era la forma en la que tenían que comportarse, así como nosotros tenemos que comportarnos. ¿Cómo vamos con este asunto? Cada uno de estos mandamientos nos da para demasiados devocionales o mensajes. Y tampoco es para compararnos a la ley y volver a ser como se llaman los judaizantes y querer llegar por obras a la estatura de Cristo. Jesús es el que nos perfecciona y Jesús es el que nos hace llegar hasta ahí. Jesús resumió todos estos mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sábado es nuestro Señor. Porque Jesús vino a ser nuestro descanso. Los que estén cansados, traigan hacia mí sus cargas. Hermano, este pasaje del 19 y 20 de Éxodo tiene a Jesús pululando por todos lados. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Los israelitas fueron llamados a acercarse también a la oscuridad. Claro que en ese momento no me malentienda. En ese momento no. Pero los israelitas se rechazaron el acercarse, la oportunidad de, ¿sabes qué? Nosotros también queremos acercarnos. Y más aún la rechazaron en todo lo que nos resta de Éxodo y toda la historia de Israel, al no seguir la ley. Al no seguir la ley, pero seguir la ley. Estudio derecho, todo depende. Seguían la ley, hermanos, porque era su forma en la cual calificaban a los demás y en la que tenían su parámetro, pero no seguían la ley de corazón. Hemos sido llamados a seguir la ley de corazón, porque somos capaces gracias a Jesús ahora. Para terminar, hermano, yo no sé cuánto tiempo, cuál fue tu esclavitud, cuánto tiempo has estado vagando en el desierto, pero sí sé que eres cristiano. Y si no eres cristiano, te invito a que lo hagas, porque así como Dios sacó a los israelitas, Dios te va a sacar de cualquier lugar en el que seas esclavo y te va a hacer llegar al lugar de la promesa que fue Sinaí, para que te encuentres con Él. Y ese encuentro fue Jesús. Somos testigos, hermanos, somos hijos, somos suyos, somos una nación santa y somos sacerdotes. Acerquémonos y decidámonos acercarnos al Señor. Eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Qué es lo que esperamos, hermano? Dios te bendiga.